Imagen que muestra la complejidad anatómica de la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla es compleja por los múltiples tendones y ligamentos que la conforman, por tener el hueso sesamoideo más grande y expuesto del cuerpo, la rótula, el hueso que le permite a la articulación ser uno de los elementos de importancia en la bipedestación del humano. Es la articulación que nos permite caminar erguidos. Considerando además que las fracturas de rótula corresponden al 1% de las fracturas esqueléticas del humano, ¿cómo es posible que los médicos traumatólogos que me evaluaron no le hayan dado importancia a todos estos elementos? ¿Bajo qué argumentos llegaron a la conclusión de forma unísona que mi cirugía era electiva y no de emergencia? Me pregunto hoy día con base a las interrogantes anteriores, ¿cuál es el récord quirúrgico en cirugía de rodilla de cada uno de los traumatólogos que me atendieron en este proceso? Hablando coloquialmente, ¿cuántas rodillas han diagnosticado y reparado estos médicos? ¿Qué tanto estudian esta articulación en el posgrado de traumatología del Hospital Israel Ranoir Esbarza? ¿Y qué tanto estudian todas las patologías que afectan esta compleja e importante articulación? Es justo y necesario responder a estas interrogantes antes de emitir un juicio que favorezca la opinión de mi caso era de resolución electiva. ¿Cómo que no pasaría nada si me operaban en 3 días, en 2 semanas, en un mes o cuando se terminara la pandemia? La historia clínica es el gold estándar o patrón de oro en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cualquier paciente en cualquier especialidad médica. ¿Cómo es posible que todos los médicos que entrevistaron y que tuvieron la oportunidad de tener la historia clínica a la vista no se hayan percatado de las graves falencias que ellos mismos cometieron? ¿Cómo es que no se ha tomado en cuenta un elemento altamente reprochable y grave? No hay nota quirúrgica y eso no sea motivo sancionable, tanto por la institución como por el Colegio de Médicos, y no se ha considerado un elemento probatorio de mala praxis para investigar con más ahínco mi denuncia. ¿Cómo es que viendo las falencias que tienen los médicos residentes en la atención de los pacientes, esto no sea motivo para paralizar de inmediato el posgrado hasta que se establezcan los hechos? Si usted observa la historia clínica que hicieron en conjunto, no solo un médico como corresponde, sino varios médicos residentes, podrán corroborar lo que digo. La norma dice al respecto sobre la historia clínica que un médico o pasante tiene a su cargo uno o varios pacientes. Por tanto, escribe en la historia de esos pacientes que tiene a su cargo y como tal responde por él o ellos. Pero en el posgrado del Hospital Israel Ranoir Esbarza, la norma no se cumple, sino que por el contrario, un paciente tiene varios médicos que no escriben en la historia, sino que confunden a cualquiera que necesite rápidamente darle lectura y luego ninguno se haga responsable. Si los traumatólogos del Hospital Israel Ranoir Esbarza solo hubiesen hecho lo correcto, hacerme una buena historia clínica, apegándose a los protocolos que deben conocer, rápidamente hubiesen llegado al diagnóstico que estaban frente a un paciente con una inestabilidad de rodilla. Nada más y nada menos no podía pararme de la camilla. Y de haberme podido parar con ayuda de alguien, no podía mantenerme de pie porque mi pierna derecha estaba paralizada en máxima flexión. ¿Alguien puede imaginar el dolor físico que aquello ocasionaba? Lo dudo. Por eso no les importó hacerme sufrir en cada mala acción que hicieron y con cada alevosa acción que no ejecutaron en mi beneficio. O quizás sí lo sabían y precisamente por eso actuaron así. ¿Acaso debo yo pensar que los médicos residentes no conocen la llave maestra del diagnóstico en medicina? Semiología médica. Ya sé, es que semiología se la dan los mismos recién graduados que reciben clases de médicos que no les importa la formación de las futuras generaciones. Por otra parte, los ahora traumatólogos del Seguro Social, antiguos residentes del posgrado del Hospital Israel Ranoir Esbarza que me atendieron en mi situación de emergencia el 2, el 3, el 4, 6 del 2020 muestran una clara y evidente falencia en sus competencias académicas y asistenciales, pues tampoco hacen una evaluación semiológica detallada para dejar por sentado en la historia clínica del Seguro Social mi condición de discapacitada. Este es el examen básico que se le hace a la rodilla. Me gustaría conocer si los traumatólogos que me evaluaron en el Hospital Israel Ranoir Esbarza y en el Hospital del Seguro Social Darío Vivas lo aprenden y lo ponen en práctica. Aporta datos invaluables en el diagnóstico y evolución de los pacientes con patologías de rodilla, más si estas son incapacitantes como la mía y sobre todo cuando tienen el dato aportado por el paciente, que es probable que la incapacidad se trate de una complicación de la cirugía
y no de las patologías de base del paciente, como quieren confundir algunos colegas para eximirse de responsabilidades. En medicina como en derecho hay que demostrar con bases científicas. Es por ello que la historia clínica es un documento médico legal que para el paciente es de vital importancia por cuanto en ella los médicos éticamente formados escriben todos los detalles con pertinencia positiva o negativa para determinada patología. Para el médico, la historia clínica es de vital importancia porque es el aval irrefutable de que hace bien su trabajo. Pero en definitiva, la historia clínica sobre todo es un beneficio supremo para el paciente, que es a quien le deben respeto y lealtad todos los médicos. En aras de conocer la verdad es por la que solicité se hiciera la experticia judicial de mis historias clínicas, tanto en el Hospital Israel Ranores Balsa, donde se hizo la cirugía, y la del Seguro Social Darío Vivas, donde está reportado la evolución del cuadro. Diligencia que correspondía hacer como parte de la investigación y que no se hizo, pero que también se solicitó en 2 oportunidades y tampoco se hizo. Existen las leyes que regulan el ejercicio médico en el país, solo hay que hacerlas cumplir con imparcialidad. Solo cuando el médico especialista conoce semiología especializada podrá hacer diagnósticos solamente escuchando el relato del paciente. Si no, nunca podrá llegar a un diagnóstico clínico porque simplemente o no sabe examinar o no lo quiere hacer. El paciente que está agradecido de un médico que no examina, que no pregunta, que no es empático ni profesional, solo ha tenido buena suerte si le ha ido bien. Cuando un médico dejándose llevar por odios personales no escucha, no es empático, no muestra interés ni es profesional en la evaluación y seguimiento de sus pacientes, simplemente es un mediocre y debe saber que existen sanciones disciplinarias civiles y penales de acuerdo al daño que ocasionen sus palabras, sus acciones y omisiones. Incluso puede, de acuerdo a la gravedad de su falta, revocársele el título. Lo que me hicieron a mí este grupo de colegas puede y debe ser sancionado de forma ejemplarizante, pues hay que dar un alto a la mediocridad que hoy reina en la profesión médica. Vean esta imagen y no la olviden. Tal como se redactó la historia clínica, muy convenientemente la imagen que sería cualquier traumatólogo sería que mi fractura correspondía a la primera imagen, cuando en realidad correspondía a la segunda. Revisando la literatura, la escueta y carente de ética profesional historia clínica que hicieron en el Hospital Israel Ramírez Barça y las imágenes radiológicas, cualquier médico, al igual que yo, concluiría que en mi caso, ese 2 de junio del 2020, junto a la fractura desplazada que se veía en las rayos X, tenía una hemartrosis a tensión. Por ello, la aprehensión y el llanto fácil que describen algunos testigos del hecho. Por favor, colegas que fueron testigos del hecho, no era aprehensión ni llanto fácil. Se debía a que tenía dolor por daño a mis estructuras físicas de la rodilla, dolor insoportable. Por ello le supliqué al médico residente que de forma irresponsable me atendió sin supervisión del especialista de guardia. Reitero, le supliqué me colocara un analgésico y un relajante muscular, en vista de no querer darme sedación en quirófano, como correspondía en mi caso, y no lo hizo. Por el contrario, con cada grito mío, oí la voz de una enfermera o de una doctora decir que no gritara. ¡Qué desgraciada! No sé quién eres, pero tú sí sabes. Espero te remuerda la conciencia hoy día. Los días sucesivos, el 3-4 de junio 2020, tampoco se le dio importancia a este signo claro y evidente. No pasó porque nadie se tomó el tiempo de examinarme como se debía, o sí sabían y simplemente no quisieron hacerlo. Como pueden ver la imagen, ¿cómo no sospechar que tenía una hemartrosis al haberse roto tantas estructuras vascularizadas? Cualquiera con 3 neuronas en el cerebro puede ver eso. En mi caso, no era difícil saber que había una hemartrosis, por cuanto llegué con una radiografía de rodilla derecha. Además, no llegué caminando, sino acostada en una tabla rígida de traslado, sin poder incorporarme luego de la camilla. Es decir, no podía sentarme, menos caminar, que sin necesidad de examinarme se hacía el diagnóstico de una fractura desplazada, y que al estar el músculo cuádriceps contracturado con la pierna paralizada en flexión, ya se tenía que sospechar que no era una fractura simple de manejo electivo, sino una fractura compleja de manejo de emergencia. La hemartrosis a tensión es exactamente un síndrome compartimental, aunque no es músculo sino una articulación, al contener sangre intracapsular en un espacio reducido y fisiológicamente que no contiene sangre en su espacio.
La hemartrosis se comporta fisiopatológicamente como un síndrome compartimental y por tanto susceptible de originar todas las complicaciones que ocasiona el síndrome compartimental. Dios es grande porque cuando miro retrospectivamente todo el daño que me hicieron, realmente compruebo que Dios existe y que me protege. Me protege porque no caí de nuevo en manos de estos médicos. Si yo hubiese caído en manos de estos médicos nuevamente, quizás hoy estaría con la pierna amputada, no lo sé. Ni lo quiero investigar arriesgándome a caer en manos de esta gente nuevamente. Quiero que sepa la opinión pública que este es el primer video de una serie de videos que haré explicando mi caso. Para que por favor dejen de tomar a la ligera lo que me pasó a mí como médico que trabaja en una institución pública y que fueron sus propios colegas de trabajo los que me ocasionaron todo este daño que padezco hoy día.